ya por último, les voy a explicar lo de cadenas complementarias y lo de la estructura primaria del ADN. Entonces, en los videos pasados les expliqué cómo se formaba un nucleócido, cómo se formaba un nucleótido y cómo se unían los nucleótidos entre sí para formar un polímero. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan, aquí entonces yo les decía, tenemos este nucleótido, ¿cierto? Que se llama desoxitimidina 5-monofosfato, bueno, es del ADN, se unía con otros grupos de nucleótidos, ¿cierto? Eh, no olvidar el enlace que se forma, enlace por el carbono 3' del azúcar del nucleótido con el grupo fosfato del siguiente nucleótido. Entonces así puedo unir la T con la G, con la C, con la A y así sucesivamente. Esta estructura química que yo, digamos, expliqué acá, es lo mismo que yo puedo tener acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la clase anterior yo les expliqué que el ADN como tal se encuentra, ¿cierto? En dos hebras, ¿sí? Que son como las líneas negras que yo dibujé acá, ¿cierto? Se encuentran dos hebras enlazadas de forma helicoidal. Entonces, a esa estructura se le llama la estructura de doble hélice. ¿Listo? Entonces, estructura de doble hélice. Estructura de doble hélice. Entonces, lo que se dieron cuenta, y como yo expliqué, fue que gracias a los trabajos que se hicieron con rayos X, se pudo visualizar que el ADN, ¿cierto?, de todos los organismos se encontraba en una estructura de doble hélice. Básicamente tiene esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿qué quería decir eso? Que existían dos cadenas, ¿cierto? Dos cadenas de, de ADN. Pero entonces la pregunta ahora es cómo se organizan esas dos cadenas de ADN. Nosotros ya encontramos o ya conocimos cómo es la estructura química de un polímero, o sea, una sola cadena. Esto podría ser solamente una cadena, ¿sí? La estructura química de una sola cadena. Que si yo quiero decir cuál es mi cadena, pues mi cadena es de 5' a 3' es TGCAA. Y puedo dibujar la estructura química, ¿listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago acá? Ya no vamos a dibujar más estructuras químicas, sino que vamos a comprender un poquito más la estructura de doble hélice del ADN. Esto, entonces, lo que estamos viendo en este caso es solamente ADN, o sea, el ácido nucleico, ácido desoxirribonucleico. Entonces, yo tengo una secuencia. Digamos, esta secuencia me la inventé. Entonces, de 5' a 3' tengo, con el color verde, tengo la timina, ¿cierto? ¿Sí? Con el color rojo tengo adeninas, con el color azul citosina y con el color morado guanina. ¿Listo? Que como tal lo que me indica es el nucleótido que está pegado ahí, ¿cierto? Desoxitimidina 5-monofosfato unido a una adenosina 5-monofosfato unido a una desoxiadenosina 5-monofosfato, no porque es del ADN, unido a una desoxiguanosina 5-monofosfato y así sucesivamente. Yo les puse un color, no quiere decir que ese sea el color con el que se identifican los nucleótidos, sino que simplemente pues yo le puse un color para poderlos identificar mejor. Verde timina, rojo adenina, azul citosina y morado guanina. ¿Listo? Entonces esta es mi cadena, pero siempre, como estamos hablando de una estructura de doble hélice de ADN, pues entonces siempre vamos a encontrar una cadena principal, ¿cierto? Esta sería mi cadena principal y voy a tener que dibujar mi cadena complementaria, que mi cadena complementaria iría al revés, de 3' a 5', ¿listo? ¿Y cómo se va a complementar? Entonces, siempre timina se va a unir con adenina o adenina con timina, guanina con citosina o citosina con guanina. Timina y adenina, estas dos bases nitrógenas, se unen por un doble enlace, ¿cierto? Por puentes de hidrógeno. Entonces estas dos rayitas significan que acá hay dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina forman tres puentes de hidrógeno. Entonces para explicar mejor esa unión, yo les hice este diagrama. Entonces aquí tengo la estructura
en verde la adenina, ¿cierto? ¿Sí? Esta es la base nitrogenada adenina. Pues que si yo quisiera dibujar el nucleócido, pues aquí dibujo mi azúcar y el grupo fosfato. ¿Sí? Y en la complementaria, como les expliqué anteriormente, entonces siempre T con A o A con T, no importa el orden, ¿cierto? Siempre se une T y A. Entonces, si tengo la A, la tengo que unir con la T, o sea, con timina. Dibujo la timina, ¿cierto? O bueno, en este caso pues yo dibujé la timina. Aquí iría mi otro azúcar y el grupo fosfato si yo quisiera dibujarlo, pero lo importante es dónde están los puentes de hidrógeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la adenina y la timina solamente pueden formar dos puentes de hidrógeno, mientras que si yo vengo acá, tengo la guanina en azul y la citosina en morado, me doy cuenta que forman tres puentes de hidrógeno. Esta es la razón química por la que yo no puedo unir, digamos, en una base complementaria A con C, porque es que como solamente se unen dos, ¿cierto? Mire, si ustedes se dan cuenta acá, en la adenina, ¿cierto? En el segundo anillo aromático tengo dos nitrógenos que forman puentes de hidrógenos directamente con un nitrógeno de la timina y un oxígeno de la timina. Acá no puedo encontrar esta misma estructura. Entonces es un poquito complejo y la estructura no sería estable si la adenina se uniera con la citosina o si la guanina se uniera con la timina o la adenina. ¿Sí? Entonces son bases complementarias. Entonces una base complementaria es cuando una base nitrogenada forma puentes de hidrógeno estables con otra base nitrogenada. En este caso, A con T, G con C. O C con G, T con A. ¿Listo? Así como lo tengo acá. ¿Bien? T con A con T, G con C y C con G. ¿Bien? Entonces, si yo tengo mi primera cadena, que mi primera cadena me dice que tengo esa secuencia de nucleótidos, ¿sí? Secuencia de nucleótidos que son timina, adenina, adenina, guanina, citosina, adenina, adenina, guanina, citosina, citosina, timina, adenina, guanina, timina. 3', ¿listo? Esta es mi cadena principal. La cadena complementaria, pues va a ser las bases complementarias. Si yo tengo T, ¿con cuál se une T? Con adenina, ¿no? Entonces la dibujaría en rojo. Bien. Y yo busco otra timina, acá sería rojo. ¿Listo? Y si yo tengo adeninas, ¿cierto? Se unen con timinas, pues en vez de, aquí pondría la timina, acá la timina, timina, ¿cierto? Timina y timina. Enfrente de cada base nitrogenada, pues dibujo su complementaria. G, pues la G sería C, ¿cierto? GC y GC. Aquí me faltó T con A, ¿cierto? Adenina acá. Y ya las últimas que me quedan sería C con G, o sea, citosina con guanina. ¿Listo? Básicamente esa sería mi cadena complementaria. Ya la habría terminado. Y lo que yo podría decir es que la timina y la adenina se unen con dos puentes de hidrógeno, ¿cierto? Acá dos. Si yo quisiera diagramar un poquito mejor, no hay necesidad de hacerlo. Y estas se unirían con tres puentes de hidrógeno. ¿Listo? Digamos sería una forma diferente de diagramar. Esto si ven que lo que acabo de dibujar básicamente es como si fuera una escalerita y tiene una serie de peldaños. ¿Listo? Entonces aquí al exterior, si yo quisiera dibujar, estaría el azúcar. O sea, esta línea negra lo que me está indicando es que es la estructura química del azúcar y el grupo fosfato, que es lo mismo que yo tengo acá, ¿sí? En esta estructura química. Lo que pasa es que es más fácil dibujar esta simbología que hacer la estructura química de todo el polímero. Bien, entonces, importante tener en cuenta, siempre las complementarias son timina, adenina, ¿cierto? Y citosina, guanina. Pero la cadena del ADN no se ve así, se ve enrollada, como si fuera una hélice sobre sí misma. Yo dibujé las bases nitrogenadas, estas mismas bases nitrogenadas que yo dibujé, o bueno, estos nucleótidos que yo dibujé acá, son los mismos que están acá. Entonces, lo que yo hago es buscar su complemento en la cadena complementaria. Entonces, si es timina, ¿cierto? Aquí iría la adenina y estaría unida, ¿cierto?
por puentes de hidrógeno acá, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces, si yo quisiera seguir haciendo eso, pues me encontraría que en vez de, acá tendría dos timinas, ¿cierto? Unidas, ¿cierto? Acá iría también otras dos timinas. Y acá pues iría azul, que sería citosina, ¿cierto? Acá iría otra citosina. Y moradas las guaninas, ¿no? Sería mi cadena complementaria así. ¿Listo? Y pues se podrían hacer los, digamos, los puentes de hidrógeno, ahí como se unen. 2, 2, aquí irían 3, ¿no? 3, no olvidar eso. Es lo mismo, esta estructura que yo estoy haciendo acá es la misma que tengo acá, ¿listo? Entonces, ahora, esta es como la explicación que se le puede dar a esto. Ahora, ¿por qué se enrolla sobre sí misma? Básicamente es por la composición química de la estructura. Entonces ella o sea, se dobla sobre ella misma para poder formar los enlaces de los puentes de hidrógeno. Pues empieza como a enrollar. ¿Listo? Esa sería como la explicación. Ahora, yo les dije a ustedes, ¿cierto? Que ya estamos viendo bases complementarias. Entonces, si yo tengo una cadena, ¿cierto? Que va de 5' y tengo A, T, T, G, C, G, T, A, T, G, G y C a 3', ¿listo? Tengo una cadena de, primero tengo que identificar, esto es un polímero, ¿cierto? Formado por muchos nucleótidos, ¿cierto? En este caso tendría 2, 4, 6, 8, 12 nucleótidos, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir. Entonces es un polímero de ADN, ¿cierto? Ahora, ¿por qué sé que es de ADN? Porque tiene timinas. Polímero de ADN de 12 nucleótidos. ¿Listo? Que esta sería mi cadena principal. Cadena principal. ¿Listo? Y me dicen, escriba la secuencia de bases de la cadena complementaria de ese segmento de ADN. Esto es un segmento nomás, ¿cierto? Es un polímero muy pequeño. Me dicen, escriba la secuencia, la cadena complementaria. Entonces yo digo, bueno, entonces la cadena complementaria iría de 3', ¿cierto? El contrario. Y empiezo, el complemento de A es T, ¿cierto? El complemento de T es A, de T es A, de G es C, de C es G, de G es C, de T es A, de A es T, de T es A, de G es C, de G es C y de C es G. A 5'. ¿Listo? Ese sería el complemento. Y pues sería la explicación del último taller que ustedes deben realizar. Entonces, no sería más el tema. Hasta ahí creo que vamos con la explicación de eso. Y ya.